Muy buen día a todos. Es un gusto saludarles y compartir con ustedes en este día en el panel denominado Elementos claves para la conectividad del siglo XXI, el cual se desarrolla en el marco del Foro Ministerial Wireless Technology Summit 2024 de 5G América. Agradecemos a su vez al vicepresidente José Felipe Otero que nos haya convocado el día de hoy para dialogar con los expertos en este panel virtual. Por lo cual voy a proceder a leer los perfiles de los invitados. Tengan todos un feliz día. Comenzaré con Sonia Agnes. Ella es experta en mercado de telecomunicaciones y tecnología, contando con más de 25 años de experiencia en el sector. Es analista principal seniors para América Latina de Omdia, empresa líder global de investigación y consultoría especializada en telecomunicaciones, medios y tecnología. Sonia es responsable de analizar las principales tendencias del mercado y cambios regulatorios a nivel mundial, en especial en el foco de América Latina. Cuenta con un amplio conocimiento de las telecomunicaciones, políticas públicas, regulación y gestión del espectro radioeléctrico. Sea bienvenida. También tenemos Eduardo Tude, es el presidente y socio de la consultora Telco en Brasil. Se ha desempeñado desde el año 2002 como analista de mercado de telecomunicaciones, coordinando proyectos de consultoría, publicando artículos semanales, elaborando informes de la industria y presentando talleres. El ingeniero de Telecom, magíster en la misma área y además es miembro del jurado del Global Mobile Awards en el Mobile World Congress de Barcelona y fue profesor de especialistas invitado en UNICAP 2013. Asimismo, ha ocupado diversos cargos gerenciales en empresas de telecomunicaciones en áreas como sistemas de celulares, Ericsson, red de fibra óptica, Pegasus, Telecom y satélite. Sea bienvenido. Igualmente contamos con el ingeniero Edwin Estrada, consultor internacional, especialista en derecho de telecomunicaciones, abogado y notario, máster en Derecho Público con título de experto en Administración y Regulación de Mercados, Telecomunicaciones y programado en Derecho Ambiental y posgrado en Derecho Ambiental. Fue viceministro de Telecomunicaciones, gerente y director de concesiones y permiso de telecomunicaciones en MISID de Costa Rica. Además, se desempeñó como gerente general para Centroamérica de la consultora española de telecomunicaciones NAE. Asimismo, ha sido asesor parlamentario durante el proceso de aprobación de las leyes que abrieron el mercado de telecomunicaciones en Costa Rica. Sea bienvenido. Finalmente, una vez presentando a nuestro panel, me presento. Yo soy Saraí Rojas Zelaya. Seré la moderadora de esta disertación virtual de telecomunicaciones que tenemos vía Zoom. Yo poseo una licenciatura en periodismo, máster en política exterior y diplomacia y tengo más de 20 años de estar en el sector de telecomunicaciones. Asimismo, soy fundadora y directora del programa de televisión Conecta Ya Honduras HN, especializado en el área de telecomunicaciones, transmitido por Maya TV, un canal satelital de Honduras. Bueno, una vez habiendo dicho todos los perfiles y presentándonos ya en este panel, vamos a iniciar con la disertación del mismo, que se denomina Elementos claves para la conectividad del siglo XXI. Lo cual comenzaremos con la primera pregunta para los panelistas. La dinámica será de la siguiente manera. Yo haré una introducción pequeña y tendrán 5 minutos para contestar las preguntas que voy a hacer generalizadas. Posteriormente realizaré una pregunta dirigida a cada uno de los panelistas, donde tendrán 10 minutos cada uno. Igual si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano o pausa
nos lo indica. Así que comenzaré con la primera pregunta generalizada y es la siguiente. ¿Cuáles son los elementos en su país que han propiciado o postergado la conectividad? Comenzaremos con Sonia Agnes. Hola Saraí, muchísimas gracias por la convocatoria, muchísimas gracias a 5G Americas por esta posibilidad. Y realmente muy interesante lo que nos preguntas, ¿no? Porque hemos visto en los últimos años muchos avances en la región de América Latina respecto a mayor conectividad y mayor acercamiento a todas las tecnologías. ¿Y esto a qué se ha debido, digamos? Principalmente porque, bueno, es algo que hoy es necesario para todas las actividades que realizamos y la pandemia incluso incentivó muchísimo más la importancia de estar conectados. En general, lo que se observa es que en los países se ha dado la posibilidad de tener marcos regulatorios abiertos a la competencia, que es un aspecto fundamental para contar con diversas redes de telecomunicaciones y de este modo las mejores opciones para los consumidores. Sin embargo, sabemos que hay muchos desconectados. En parte, hay un 30% de la población en América Latina que, a pesar de tener la posibilidad de conectarse a una red al menos móvil, no lo hace por diversas razones, en gran parte por falta, digamos, de disponibilidad monetaria para poder adquirir los servicios, pero también hay otras brechas vinculadas con el tema de la educación, del aprendizaje, entender para qué se utilizan, qué posibilidades les puede dar. Y luego existe, dependiendo de los países, cerca de un 10% de la población que no tiene cobertura, generalmente en zonas rurales, y donde ahí tal vez la competencia sola no es suficiente, porque los casos de negocio se hacen muy difíciles, realmente la inversión no se recupera, los ingresos son bajos, y ahí es donde vemos, creo yo, hoy la mayor falencia, digamos, y donde los gobiernos tienen que tomar un rol activo para poder facilitar de algún modo el acceso a la población en estas localidades alejadas. Y esto tanto con acciones de impulso a la demanda, es decir, que tiene que ver con que lleguen las redes a estas localidades y que no solamente muchas veces la red de telecomunicaciones, sino también toda la infraestructura necesaria, porque no existe ni electricidad ni carreteras en muchos casos. Y por otro lado, acciones vinculadas con el impulso a la demanda, ¿no? Digamos, por el lado de la oferta, como decía recién, y también el lado de la demanda, porque esta población en general no cuenta con los recursos suficientes tanto para adquirir un dispositivo como para contar con el dinero para pagar el servicio y la educación necesaria para poder apropiarse de estas tecnologías. Entonces ahí hay un rol fundamental de los gobiernos con planes activos y donde entendemos que el sector privado tiene un rol muy importante a jugar, donde las acciones público-privadas son cada vez más importantes, acompañadas, digamos, con un marco normativo que colabore a una competencia para los recursos para estas zonas. Así que hay mucho para realizar ahí. Y por otro lado, no tenemos que olvidarnos también de las acciones necesarias para actualizar la tecnología que está vigente. Hay muchos lugares donde hoy hay una conectividad, pero es una conectividad de baja calidad en cuanto a redes fijas, no cuentan con velocidades suficientes para acceder a los servicios, y en redes móviles todavía vemos un rezago en cuanto a la adopción de 4G y en muchos países que 5G todavía no está habilitado. Entonces, a nivel de los gobiernos, uno de los pasos fundamentales es el tema del espectro, poner a disposición el espectro con condiciones adecuadas y precios asequibles. Es otra de las grandes acciones que tiene que realizar el gobierno, acompañado también con un marco regulatorio apropiado para la competencia, que esté, digamos, basado en la menor regulación posible y donde también muchas de las regulaciones que hoy existen tal vez hay que revisarlas porque tal vez han quedado un poco desactualizadas. Así que bueno, con esto termino esta primera parte. Muchísimas gracias, Sonia. La misma pregunta tengo acá para don Eduardo Tude.
¿Cuáles son los elementos en su país que han propiciado o postergado la conectividad? Como dije, Sônia, hay una combinación de competencia con regulación. La competencia es lo más importante, pero necesita medidas regulatorias que tornan esto posible. Em Brasil, penso que temos que mirar o móvel e a banda ancha fija. Em el móvel, em Brasil, tivemos desde o início uma competência de empresas que começaram em regiões de Brasil e depois operadoras nacionais, e a Anatel tiene sido muy efectiva en la regulación. Y un punto, teníamos 4 operadoras móviles nacionales, ahora tenemos 3, pero con la subasta de 5G tendremos más operadoras regionales. Y un punto muy importante en la última subasta es que todo el efectivo que las operadoras pagariam por las frecuencias se convirtió en compromisos. Entonces, en Brasil tenemos 4G en todos los municipios, pero hay localidades en los municipios, muchas, que no tienen aún la cobertura 4G, e miles de estas van a ter em los próximos 4 anos com estes compromissos que as operadoras tiveram. Então, vamos a ter um avanço em la cobertura móvel e, como Sônia dije, isto é necessário uma intervenção del governo para que isto aconteça. Em la banda ancha fija, lo principal fue tener una regulación para los ISPs, en que cualquier empresa puede tener la autorización, es muy sencillo, las taxas son muy bajas, incluso se puede prover el servicio si no tiene autorización, hace un registro en Anatel. Entonces, temos 20.000 ISPs em Brasil, de las quais 8.000 reportam regularmente cada mês a Anatel os acessos. E estes 8.000 têm agora 54% de todos os acessos banda ancha, e eles foram responsáveis por levar a fibra em todas as municipalidades. Se habla de las operadoras de grande porte, eles se quedam mais em las cidades com mais de 100.000 habitantes. Quanto se mira las cidades menores, os ISPs são aqueles que têm quase todos os acessos e acessos em fibra. Então, para isto foi muito importante 2 coisas. Uma regulação que é pequena, e outra o acesso a los postes de las companhias elétricas, porque estas redes em Brasil são todas, incluso de las grandes operadoras, em las ciudades, utilizando los postes. E isto é uma obrigação que tem que estar disponível para todas estas ISPs. Então, estes foram 2 elementos muito importantes. E, volviendo a la subasta de 5G,
tenemos como compromisos también recursos para el proyecto Norte Conectado, porque si se mira en la región norte de Brasil, en ciudades como de la Tríplice Frontera, Brasil, Colômbia y Perú, con Tabatinga y Leticia, hay ISPs, pero ellos no tienen conexión con el backbone de Internet. Esto es por satélite a un costo muy alto. Llegan a pagar $1.000 por mega. Entonces, se tiene 2 ciudades que cada una tiene 60.000 habitantes y prácticamente no hay internet en las residencias. Si se mira las municipalidades que hoy necesitan todas tener contato com o governo através da internet, com os sistemas, isso não é possível. Cerca de Tabatinga, Brasil, há uma cidade, Benjamin Constant, que tem uma universidade. Eles não conseguem trabalhar. Então, é muito importante o projeto Norte Conectado, que tem a fibra óptica en el río Amazonas, que liga, los primeros tramos fueron del Atlántico, en Amapá, hasta Manaus. Ahora tenemos otro hasta Belém. Y el próximo año tendremos este tramo hasta Tabatinga. Entonces tendremos un backbone de fibra que possibilita tener a conectividade de internet em esta região. Então, é muito importante estes projetos também do governo com o efetivo que vem da subasta para ter estas infraestruturas de backbone para as ISPs. ¿Okay? Muchísimas gracias, Eduardo. Igual tengo la consulta, la pregunta para el abogado Edwin Estrada. ¿Cuáles son los elementos en su país que han propiciado o postergado la conectividad? Muchas gracias, Araí. Primero de todo, un saludo para Eduardo, Sonia, para vos y un agradecimiento también a 5G Américas por la organización de este evento y la invitación. Yo creo que la primera gran acción que se hizo para lograr la conectividad y el uso responsable, productivo y seguro de las tecnologías de información de telecomunicaciones fue la apertura del mercado, precisamente. Recordar que la mayoría de los países, o todos los países en América Latina, en algún momento estuvieron en un monopolio donde habían empresas estatales y poco a poco se fue abriendo el mercado, y en el caso de Costa Rica fuimos los últimos en abrir el mercado de las telecomunicaciones, específicamente en el año 2008. Y eso nos permitió aprender algunas lecciones de los demás países y a veces el ser el último da una ventaja precisamente por este tema, y nos permitió construir una ley con ciertas características que, repito, permite o propicia el despliegue de la infraestructura, de los servicios y por ende la conectividad en este caso. Entonces, algunas de las características que nosotros pudimos implementar en nuestra ley es una ley en convergencia, un regulador independiente con las suficientes herramientas para poder influir y hacer su trabajo en el mercado, un fondo de acceso y servicio universal protegido de las manos de los políticos de turno, dirigido específicamente a reducir la brecha digital y también principios y objetivos que permitieran precisamente lo que indica la pregunta. Además de esto, la creación de una política pública que venga a incentivar, por un lado, la oferta de servicios, porque igual
los operadores pueden desplegar las redes, puede haber conectividad en todos los países, en todas las zonas del país. Sin embargo, si no hay quien lo utilice, pues poco podemos hacer con una red de telecomunicaciones. Entonces también lo importante es política pública que venga a incentivar esa demanda, a crear las habilidades digitales para que todas las personas puedan utilizarlo. Además de esto, en el caso de Costa Rica, hemos tenido la gran oportunidad de adherirnos a organismos internacionales como la OCDE, que pues nos vengan a dar insumos de mejores prácticas en todos los temas. Entonces, estas son una serie de acciones que se han venido dando precisamente para propiciar la conectividad. Ahora bien, evidentemente existen unos retos y elementos que han venido de alguna manera a que esa conectividad y esa uso por parte de las personas, de los habitantes y las empresas de los servicios de telecomunicaciones no sea tan rápido como se necesita. Y entonces en estos momentos puedo indicar algunos de ellos. Precisamente, y creo que es un común denominador en toda América Latina, y precisamente son las barreras que se han impuesto en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones por muchas razones, por razones regulatorias e incluso por razones ideológicas y razones de mitos que se han creado alrededor de el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y que ha sido todo un reto por parte no solamente de las autoridades del gobierno, sino también de los operadores, ir desmitificando estas situaciones para poder ir desplegando el servicio de telecomunicaciones. Igualmente, creo que desde el punto de vista de la demanda, al día de hoy hay todavía falta de concientización o de conocimiento de las empresas, por ejemplo, sobre la importancia de incorporar la digitalización en sus procesos productivos para también incentivar la oferta, incentivar el despliegue de las redes de telecomunicaciones. Si uno conversa con empresas de empresas de cualquier sector productivo, aún no están sensibilizados sobre la importancia, repito, de la incorporación. No están sensibilizados en el sentido de que tienen que tomar acciones rápidas y acciones oportunas precisamente para poder incorporar las tecnologías en sus procesos productivos y así ser más eficientes. Entonces, en la medida en que el sector privado y el sector empresarial de todos los sectores, perdón, de todos los sectores económicos vayan entendiendo y vayan asumiendo ese tema, creo también que es un tema que va a ir incentivando el despliegue y la conectividad. Otro tema importante es como decía al principio, es el uso del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. En el caso de Costa Rica, repito, es importante que está protegido y precisamente de las experiencias que hemos visto en otros países de Latinoamérica donde tienen un fondo, como por ejemplo en Brasil, que tuvieron un fondo por muchos años y que no fue utilizado precisamente para los fines que fueron creados. En el caso de Costa Rica, efectivamente por el modelo que está establecido en la ley, fue protegido y en el momento en que el político de turno intentó meter mano para fines fiscales, en este caso, se topó con una gran limitación desde el punto de vista constitucional incluso que evitó precisamente que echara mano de los recursos para otros fines. Esos creo que son algunos elementos que han venido, por un lado, a incentivar y por otro lado, a limitar o atrasar el despliegue, la conectividad y por ende el uso productivo de los servicios de telecomunicaciones por parte de los diferentes sectores de la economía. Muchísimas gracias, don Edwin. Muy interesante todo lo que usted nos ha comentado. Creo que entre los tres panelistas acá llegamos casi un poco a lo mismo que se da a nivel de Latinoamérica, expandir el mercado, políticas públicas establecidas correspondientes para poder hacer una conectividad adecuada. Importantísimo el tema que usted estaba tocando acerca de tener un fondo universal donde pudiera estar protegido para poder realizar estos proyectos. Las alianzas, como decía Sonia, público-privadas son muy importantes.
así también como don Eduardo Tude, que estaba hablando perfectamente también del tema de la conectividad, del despliegue, del acceso de proyectos en conjunto y desarrollo de fibra óptica. Creo que se está dando más o menos en conjunto a nivel de Latinoamérica las mismas proyecciones. Obviamente hay unos países que tienen una ley o una regulación más actualizada, por decir algo, que ha permitido pues desarrollar este tipo de acciones en el caso que usted estaba comentando, en el caso de Costa Rica, que es muy buena opción para proteger precisamente los proyectos que se desean realizar. Así que, bueno, ahora procederemos igual a las preguntas correspondientes. De nuevo, voy a hacer una pregunta específica, precisamente en este caso para Sonia Agnes. Y la consulta es, que se menciona el modelo de redes neutras y de redes privadas como elementos que pueden hacerse más comunes en la región gracias al advenimiento de 5G. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos, entre los dos modelos? ¿Cuáles son los países que tienen una opción más para adoptarlo según su criterio? Muchas gracias, Saray. El tema de las redes neutras es un tema súper interesante y que hace todo el sentido desde el punto de vista económico, ¿no? La eficiencia de tener una única red que sea utilizada por varios operadores. Esto ha sido algo que se ha tratado durante muchos años y varios países de la región en su momento decidieron tomar una iniciativa de desarrollar una red neutra nacional impulsada por el Estado, por lo general. Esto se ha dado, digamos, en algunos países, como el caso de Perú, que tiene su red dorsal, el caso de Argentina con ARSAT, el caso de Colombia, la red Azteca, que son redes más que nada de backbone o de interconexión de ciudades para, bueno, justamente lo que comentaba Eduardo, ¿no? Estas ciudades que están un poco alejadas y que no tienen la conectividad a la red nacional, con lo cual hoy por hoy tienen que conectarse vía satélite. Y también un caso más reciente, en el caso de México, un caso bastante particular, la red compartida en la banda de 700, que es una red de espectro muy valioso, 4G, que puede evolucionar también a 5G eventualmente, y que está solamente destinada para uso mayorista. Sin embargo, estas redes no han sido lo exitoso que se esperaba. El caso de, por ejemplo, Perú, esta red lamentablemente el concesionario no cumplió con los aspectos del acuerdo. Actualmente ahora el gobierno la ha tomado nuevamente y están viendo cómo se puede reconcesionar. El resto de las redes no tiene un gran uso. ¿Por qué? Porque estas redes fueron impulsadas desde el punto de vista del gobierno sin ese acuerdo con los privados. Entonces, realmente para desarrollar, digamos, una actividad económica es muy importante encontrarle al sentido desde el punto de vista del negocio. Entonces, lo que se ve en estos últimos pocos años es un cambio de este modelo a través de un impulso de redes neutrales desde el sector privado y que está teniendo mucho éxito, ya que es algo que no solamente aquí de la región, sino también es algo que viene desde otras regiones, como ser el caso de Europa. Inicialmente, digamos, desde el punto de vista de los móviles, siempre existió la tendencia, digamos, del uso compartido de las radiobases. Pero por cuestiones de competencia, muchas veces estas empresas no lo hacían, ya que, bueno, digamos, también hay que tener ciertas cuestiones, digamos, de la construcción de estos sitios que no pueden tener una recarga tan pesada de tanto equipamiento, pero por otro lado también había ciertas barreras para la competencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, muchas empresas, por un enfoque, en principio financiero, venden esas torres soportes de antena y a empresas independientes que son estas redes neutrales de tower post, ¿no? De las que se manejan las torres. Y con un acuerdo de uso por un periodo de mediano a largo plazo de este equipamiento. Esto fue un primer movimiento que tiene que ver con el uso compartido de estas redes y que al estar manejados en una
forma independiente, por una compañía independiente focalizada hacia esto, genera muchos beneficios y ahorros para las empresas ya que pueden compartir esta infraestructura. Ahora vemos también este tipo de movimientos, no solamente en redes móviles, sino también que lo estamos viendo en redes fijas a través de redes de fibra óptica compartidas, como hacer, por ejemplo, el caso de OnNet, que está también en Chile, en Perú, está avanzando ahora en Colombia, en gran parte impulsadas por Telefónica, y luego otras empresas se han sumado de vender sus redes de fibra para luego pagar por alquiler y que también lo utilizan otros. Esto es muy beneficioso. Y desde el punto de vista móvil, con 5G también se está viendo la posibilidad de desarrollar redes compartidas a través del uso de RAN sharing. Entonces estamos viendo cómo esto, digamos, del modelo económico mismo ha llevado a desarrollar nuevos modelos de negocios con redes utilizadas por varios, con un concepto de pagar por lo que se utiliza, siendo mucho más eficiente y haciendo el negocio mucho más liviano, orientado justamente a los servicios, en vez de estar orientado al manejo de infraestructura, y empresas especializadas en este tema se dedican específicamente a esto, haciendo el ecosistema mucho más rico y provechoso y con posibilidades también de llegar a sectores donde antes no se podía llegar. Muchísimas gracias, Sonia. Creo que ha quedado bastante explícito todo lo que usted nos ha mencionado, las diferenciaciones o los beneficios, obviamente, de cada una de las redes que usted menciona, y ha sido de mucho provecho. Por otra parte, don Edwin Estrada, me gustaría consultarle desde la liberalización del mercado de telecomunicaciones celulares. El perfil del consumidor de Costa Rica se ha caracterizado por adoptar nuevas tecnologías y servicios de forma más rápida que el promedio de América Latina. Entonces, nos indican que hay un negocio bueno o específico para 5G en Costa Rica, y ni en el sector empresarial ni en el sector a nivel masivo. ¿Cuál sería su criterio con respecto a ello? Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, los datos demuestran que el usuario en Costa Rica adopta de alguna manera rápida el uso de las tecnologías de información y comunicación, específicamente de los servicios móviles. Y bueno, repito, así se ha venido demostrando en los indicadores desde el 2008 y específicamente el 2011, que fue cuando ya empezaron los operadores que ingresaron a la competencia a prestar servicios. Vamos a ver, esto lo achaco a varios, o al menos a varios motivos. Primero que todo, el hecho de que fuéramos los últimos en abrir el mercado de las telecomunicaciones hacía que los usuarios estuvieran ansiosos por utilizar los servicios lo más pronto posible. Entonces, precisamente cuando se empiezan a brindar los servicios, hay una explosión de necesidad y de servicios que coincide precisamente con la puesta al mercado de muchísimos otros servicios. Entonces creo que se dio el momento justo para que se diera esa utilización rápida de los servicios de telecomunicaciones. Ahora bien, en los últimos 2 años, digamos, ya se ha estabilizado ese aumento, y precisamente porque Costa Rica en estos momentos no cuenta con una red de quinta generación. Apenas estamos en el proceso de licitación, y está llegando el momento en que muchas empresas que ya están establecidas, e incluso empresas costarricenses, ante la ausencia de esos servicios, e incluso ausencia de espacios para investigación y creación de productos y aplicaciones para redes de quinta generación, han tenido que tomar la decisión de irse para otros países. Entonces, ese aumento que hubo y uso rápido que hubo de los servicios, más bien ahorita yo diría que corre el riesgo de bajar, precisamente por la falta de estas redes para tanto comerciales como para experimentar, por ejemplo. Entonces, en estos momentos estamos con el proceso de licitación de redes de quinta generación, o del espectro necesario para redes de quinta generación,
y se estima que esto estará listo alrededor de un año más. Por otro lado, como decía en la primera pregunta, es importante también incentivar desde el punto de vista de la demanda y lamentablemente en estos momentos no existe la política pública suficiente o la política pública adecuada para lograr que las empresas, todos los sectores, puedan ir identificando esos casos de uso que pueden potenciar sus posibilidades y, iniciar esos procesos. Entonces, aquí el sector privado, las empresas privadas han tenido que ir haciendo esos esfuerzos sin la necesaria o el necesario apoyo del Estado costarricense a través de la política pública. Ahora bien, importantísimo el tema de seguridad, que es un elemento esencial en las redes de quinta generación por el uso que se les da. En el caso de Costa Rica, sabemos que desde el 2020 hemos tenido unos ataques cibernéticos que de alguna manera han venido a exponer la vulnerabilidad del sistema y ahí sí puedo reconocer que el Poder Ejecutivo se ha venido concentrando principalmente en política pública dirigida al tema del uso seguro de las redes de telecomunicaciones, que es muy importante, repito, y vuelvo a decir, en este caso. Entonces, en términos generales, yo diría que la mesa está servida para que podamos volver a aumentar esos índices de uso de los servicios de telecomunicaciones, pero efectivamente tenemos que hacer una serie de acciones muy claras y contundentes para que eso pueda pasar. Don Edwin, una consulta. En cuanto a lo que usted estaba comentando de que han dejado o que se ha trabajado desde el Congreso en cuanto a políticas públicas para el tema de ciberseguridad, ¿va a existir alguna ley en específico? Sabemos que está el cibercrimen, ciberseguridad, ciberdelincuencia, o se va a hacer algún cambio en el marco regulatorio, o se va a hacer, o solo sería una ley específica desde el Ejecutivo y Legislativo para poder implementarlo. Claro que sí, mire, desde las acciones realizadas, desde la parte administrativa por parte del Poder Ejecutivo, ha fortalecido el sistema, el CECIRT, en este caso, la unidad que atiende el tema de ciberseguridad dentro del ministerio, dotándolo de recursos, dotándolo de posibilidades de capacitación, no solamente a ellos, sino también a todas las instituciones públicas, dotando de recursos para que sea más eficiente, tenga esas herramientas para poder combatir, porque sabemos también que los ciberdelincuentes todos los días mejoran sus capacidades de atacar y de conseguir sus objetivos. Entonces, ahí sí se reconoce que desde el punto de vista administrativo el Poder Ejecutivo ha hecho un esfuerzo en este gobierno. Ahora bien, desde el punto de vista legislativo, existe en este momento una ley de ciberseguridad que se está discutiendo en el Congreso y que pretende además a nivel legal dotar de las armas y de las herramientas necesarias para poder seguir haciendo o cumpliendo esos objetivos que el Poder Ejecutivo se ha planteado. Pero bueno, como sabemos que en los congresos y en las asambleas legislativas de nuestros países, las cosas no se saben hasta que pasaron. Entonces, por ahorita les puedo decir que está en discusión, pero no sabemos ni cuándo va a salir la ley vigente y en qué condiciones va a salir. Y entonces aquí lo importante, tanto del Poder Ejecutivo como de los diferentes sectores, es estar en constante seguimiento en el proceso de esta ley para ir midiendo qué es lo que están discutiendo los diputados y también en este caso, pues, poder colaborar desde el punto de vista técnico para darle los insumos para que el proyecto de ley, cuando se convierte en ley, sea lo mejor posible. Muchísimas gracias. Vemos que es muy importante poder tener la parte de ciberseguridad con respecto a lo que es el despliegue también de 5G y deseando pues que se pueda desarrollar de la mejor manera la oferta y la demanda de los mercados en cuanto a la liberación de la telefonía móvil o de la conectividad móvil. Así como explicaba también Sonia, que hay algunos acuerdos entre
público y privado, es muy importante poder irlo desarrollando en conjunto para poder tener una sociabilidad y una verdadera transformación adecuada en el compartimiento y desarrollo del despliegue de lo que es 5G. Por otra parte, don Eduardo, me gustaría consultarle qué impacto cree usted que puede tener los operadores brasileños en la iniciativa de gobierno de la fibra óptica fluvial, en la que se crea un mercado para conectar a todos los países amazónicos. ¿Cuáles son los obstáculos que usted cree que podría obtener? Bueno, este proyecto tiene una concepción del modelo de negocio que es diferente do que lo vemos en los otros países. Teleco trabajó en la formulación de este modelo y lo que pasa es que el gobierno construye esta infraestructura y esta infraestructura es cedida para un consorcio de hasta 12 operadores que vão ser responsáveis pela operação e manutenção del cable fluvial. Então, temos uma infraestrutura que empieza não com um operador neutro, pero com um conjunto de operadores que fazem uso em la larga distância e competem tienen una competencia entre ellos. Ellos, por un lado, hacen parte de un mismo consorcio, entonces ellos son responsables por los costos de operación, de manutención, reparo del cable, pero por otro lado, cada uno tiene sus fibras para prestar el servicio. Con esto se llega a las ciudades com uma gama de opções para as ISPs para fazer a contratação e com uma banda, uma conexão ao backbone com um custo menor, compatível com o que tem em el resto do Brasil. Então, penso que este modelo é importante para que também na infraestrutura que o governo constrói e que vá os investimentos é uma infraestrutura com competência e com isto o estímulo para quem se queda nas cidades para desenvolver é muito grande. Falei do exemplo de Tabatinga, há provedores em esta cidade da onde não se liga la conexión, pero ellos están construyendo redes de fibra para cuando se llegar la conectividad, ellos estén listos para expandir el servicio. Muchísimas gracias, don Eduardo. Creo que es muy importante tener en consonancia que los operadores puedan ir desarrollando esas iniciativas para poder conectar los países amazónicos. Pues aquí es algo en conjunto, como podemos ver, convergen cada uno de los países acá representados por ustedes con respecto a algunas impases o retrasos que se pueden ir dando, pero siempre es importante saber que la conectividad, que los operadores tienen o juegan un papel fundamental definitivamente en esta área. Por otra parte, me gustaría consultarle a Sonia, según el acelerado crecimiento del Internet y la demanda de la conectividad de los usuarios, ¿cómo cree usted que debería de ser el marco regulatorio en los diferentes estados de Latinoamérica para cubrir las necesidades de la demanda, de la oferta y la demanda que cada vez piden más los usuarios o demandan más los usuarios? Muchas gracias. Bueno, varios de los temas los hemos estado recorriendo en esta conversación tan interesante que estamos teniendo, ¿no?
digamos, creo que hay varios aspectos a considerar, voy a tratar de centrarme en los principales. Hay una base fundamental que es tener un marco legal apropiado, justamente para la inversión, que esté basado en la competencia, como hablaba al principio, que es importantísima, particularmente, digamos, siempre teniendo esto como rumbo, y en aquellos lugares donde eventualmente no puede llegar a haber competencia, que se establezca un marco legal que facilite justamente la utilización de los recursos que existen para que se generen estas condiciones competitivas. Y para esto dependemos de el regulador, con lo cual se requieren instituciones regulatorias que sean estables, confiables, efectivas, que tengan su autonomía, que tengan su propio presupuesto, que puedan ser independientes del poder político, que cuenten con las herramientas suficientes para hacer cumplir la regulación, pensando en una regulación que sea ágil, que esté actualizada, que a veces hay que pensar más en desregular que en regular. Y esto tiene que ver con eliminar diversas barreras de entrada que hoy actualmente existen. La primera y principal es el tema de liberar espectro radioeléctrico, pensando justamente en el 5G y en algunos casos incluso en el 4G, y también teniendo en cuenta los servicios satelitales que cada vez toman más importancia. Otras barreras que existen tienen que ver con las barreras de despliegue, muchas veces en zonas, digamos, por cuestiones municipales, por barreras que se dan por burocracia. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho a nivel de facilitar este despliegue. Por otro lado, también hay que prever, digamos, reducir los costos artificiales que existen para estimular el desempeño. Existen muchos impuestos, muchas trabas. Digamos, hay que entender la importancia que tiene la conectividad para el desarrollo económico de los países. Entonces, buscar formas justamente de hacer que estos productos cada vez sean lo más asequibles posibles y en algunos casos con estimulación de la demanda para que puedan adquirirlo, ¿no? Y luego, algo que tal vez haya que trabajar es políticas armonizadas a nivel regional, ¿no? Es algo que creo que nos falta mucho todavía, de vernos como una región en conjunto, y hoy por hoy los países tienen digamos, un mismo operador que está en varios países, mucho esfuerzo de adecuar su actividad a las regulaciones de cada uno de los países con costos adicionales. Esto está trabajando hace muchos años en Europa con la regulación de la Unión Europea, y tal vez es algo que América Latina debiera empezar a abordar, especialmente teniendo en cuenta nuevos temas que surgen en el aspecto regulatorio, que tienen que ver con el abordaje de la regulación en la inteligencia artificial, el tema de las plataformas digitales, el tema de la ciberseguridad. Entonces, tal vez los temas nuevos se podrían abordar regionalmente. Así que bueno, esto es un paneo, luego debe haber muchos más temas, pero traté de sintetizar lo más importante. Sonia, un punto muy importante que usted acaba de tocar es en cuanto a la regulación. ¿Usted considera que debería de ser también una regulación un poco más flexible en vista de que se ha ido desarrollando, obviamente, aceleradamente en los últimos 2 o 3 años, creo yo, el Internet, la demanda del mismo, y quizás los marcos regulatorios en la actualidad deben de tener algo más de flexibilidad para poder tener mayor acceso? Totalmente. Hoy por hoy en muchos países todavía existe la regulación, no sé, de la telefonía pública, de regulación vinculada a la telefonía fija, que es un producto que todavía existe, pero obviamente con gran disminución, y muchísimas tareas de presentación de información detallada, de control, digamos, renovación de concesiones, obligaciones vinculadas a las concesiones, que hoy por hoy muchas de estas no tienen este sentido. Entonces, trabajar sobre marcos regulatorios más livianos, con menores obligaciones. En algunos países han avanzado sobre sandbox regulatorios, digamos, para encontrar formas flexibles para nuevos tipos de actividades. Así que creo que hay mucho para desarrollar en ese sentido. Muchísimas gracias, Sonia. Don Eduardo Tude, en Brasil, ¿qué nos puede decir usted acerca de
las políticas o algunos trabajos que se hayan realizado en el marco regulatorio con respecto al acelerado crecimiento del Internet. También han habido algunas iniciativas o siempre se irá prevaleciendo la legislación que ustedes tienen en la actualidad. Tenemos una legislación que viene de 98 y que tuve algunas modificaciones hace 2 años, pero aún tenemos que hacer avanços en la actualización. Esto, en gran parte, Anatel está trabajando, pero lo que esperamos es que es el fin de las concesiones de telefonía fija este año, porque hay una negociación para que las concesionarias se queden empresas autorizadas como estas. Hoy, la mayoría de los teléfonos fixos no se queda más en las redes de cobre. Solamente 35% de todos los teléfonos fijos se quedan en las redes de cobre. Ellos se quedan en la fibra, en el cable. Entonces hay esta migración tecnológica y quien tiene más teléfonos fijos son las empresas, no las personas. Entonces, se queda claro que las obligaciones que aún tenemos para las concesionarias no tienen más razón para tener. En el móvil, en la banda ancha fixa, no hay esto porque tenemos mucha competencia, pero telefonía fija, hoy, Anatel aún tiene un gran esfuerzo en cosas como tiene que establecer y controlar el precio de una llamada fija en un plano básico de la concesionaria que no tiene usuarios, porque en la práctica hoy estas llamadas vienen como un costo para llamadas ilimitadas en todo Brasil. Entonces, pienso que este es algo muy importante para encerrar esta fase de las concesionarias en Brasil y el regulador mirar cuestiones más importantes como el desarrollo de la banda ancha y de la banda ancha móvil y fixa, pero también las cuestiones como Sônia dije de inteligencia artificial y otros temas que vienen con las redes sociales, internet y que traen, que cambian la utilización de la banda ancha. Okay, muchísimas gracias, don Eduardo. De igual manera, le consulto a don Edwin Estrada el crecimiento acelerado del Internet, la demanda de la conectividad de los usuarios. Ya nos había comentado que también se ha incluido la parte de ciberseguridad dentro de lo que es el marco de regulación de Costa Rica. ¿Cómo cree usted que debería de manejarse ya para un posible despliegue de lo que es 5G, teniendo una regulación más flexible? ¿Cuál es el punto de vista que usted considera que podría adoptar hasta cierto punto el Estado de Costa Rica? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Mire, primero que todo, yo creo que la seguridad jurídica es sumamente importante en los temas de regulación. Y la seguridad jurídica es saber a qué atenerse, que no hayan sorpresas en el camino, porque si un país no tiene seguridad jurídica, pues es una mala señal que manda y por ende, pues va a disminuir la posibilidad de inversión
y de atraer inversionistas y empresas que quieran asentarse en cada uno de ellos. Por otro lado, y en consonancia con lo que Sonia decía y lo que hemos conversado, el papel del regulador es muy importante para poder ejercer su función y tiene que efectivamente tener sus competencias muy bien definidas, tener las herramientas para poder ejercer su función. Y aquí estamos hablando de herramientas, por ejemplo, para poder aplicar sanciones, también que no sea capturado por tanto por el Estado, por los políticos, como por las empresas. Entonces, tomando en cuenta estas dos cosas, pues también las normas que se establezcan sobre regulación tienen que ser claras para precisamente brindar esa seguridad jurídica. Además de esto, también hay que hacer un trabajo de concientización para los operadores de las normas, porque está bien, podemos tener una norma que sea clara, pero los operadores, si no la saben aplicar, van a generar ciertas distorsiones que eventualmente van a tener que ser dilucidadas en los tribunales de justicia. Y esto ha pasado mucho, por ejemplo, con los temas de las municipalidades, de los gobiernos locales, donde existe una norma y ellos no la aplican o la aplican incorrectamente. Hemos tenido que acudir a la vía judicial y posteriormente los tribunales dan la razón, pero ya muy tarde y ya donde muchos sitios y muchos gobiernos locales han perdido oportunidades importantes. Entonces, creo, repito, que el tema de regulación no solamente es que sea una ley clara y que hayan normas claras, sino también que los operadores sepan cómo aplicarlas, y aquí hay que trabajar mucho desde ese punto de vista. Ahora bien, desde el punto de vista de las características que tiene que tener esta regulación y normas de competencia, puedo también agregar a lo que Son indicó. Es importante que esta regulación sea flexible, y de ahí la importancia entonces del papel del regulador, que tenga esas herramientas y esa flexibilidad para poder ir innovando y estar atento de cuáles son esas normas regulatorias que están siendo exitosas a nivel internacional y tener la posibilidad de aplicarlas. Entonces aquí el regulador tiene que ser muy creativo, tiene que ser muy estudioso y estar atento, repito, a todas esas innovaciones regulatorias que se están poniendo a disposición en los mercados internacionales para poder aplicarlas y de alguna manera tropicalizarlas a cada uno de los países. Igualmente, entre estas normas, importantísimo que estas normas regulatorias tengan siempre como norte, o tengan siempre presente, que el usuario es el centro del sistema. Muchas veces olvidamos eso y a final de cuentas la razón de ser de las telecomunicaciones es para dotar a los habitantes de herramientas para mejorar su calidad de vida. Entonces, siempre tener como norte a la hora de diseñar herramientas regulatorias, ya sea normativas o provenientes del ejercicio del regulador, tener siempre presente que el centro del sistema es el usuario y que tenemos que proteger sus derechos. Ahora bien, otros elementos importantes también que tienen que tener la regulación es siempre tratar de buscar que haya infraestructura compartida. Y repito, no solamente que esté establecido en la norma, sino también que se aplique realmente en la práctica. Algo muy importante también es que los procesos de resolución de conflictos y de temas que llegan a la mesa del regulador, que tenga esa habilidad de resolverlo lo más rápido posible también, porque lamentablemente vemos en los países de Latinoamérica cómo, debido digamos que bueno, diversas situaciones, como por ejemplo falta de recurso humano, falta de recursos económicos, muchas veces los reguladores no tienen esa capacidad de resolver las situaciones que se les presentan de manera oportuna, y eso de alguna manera viene en detrimento al aplicar esas prácticas regulatorias, y viene a desincentivar y atrasar el despliegue de infraestructura y la adopción de los servicios de telecomunicaciones por parte de los usuarios. Entonces, importantísimo que los procesos sean flexibles y que sean rápidos. Y algo muy importante que creo que es la cereza en el pastel, que es el liderazgo. Tiene que haber un liderazgo y tiene que haber acciones directas y un apoyo directo por parte de los más altos niveles. Y aquí estoy hablando en este caso, del presidente de la República, donde tiene que ejercer un liderazgo fuerte, tomando en cuenta que
en este proceso de adopción de las telecomunicaciones concurren muchos actores que además tradicionalmente no tenían que ver nada con telecomunicaciones y ahora sí. Entonces, es importante ese liderazgo fuerte del despacho del presidente de la República para que pueda coordinar efectivamente y dotar de músculo político también al rector de las telecomunicaciones para que pueda diseñar y ejecutar política pública de manera efectiva. Muchísimas gracias. Creo que usted ha tocado un tema muy importante, que es poder darle la seguridad jurídica. Claro, con ello viene a lo que es la inversión, el usuario, la protección de los mismos operadores también, que juegan un papel fundamental definitivamente en el desarrollo de los diferentes estados en cuanto a la conectividad. En vista de que, como decía Sonia, es importante realizar esas alianzas público-privadas que precisamente permitan poder ir desarrollando adecuadamente cada una de estas acciones y estos proyectos en sintonía. Y eso me lleva a lo que es la siguiente pregunta. ¿Qué tanto influye la conectividad en la economía en los países de América Latina, Sonia? Bueno, hoy es fundamental en América Latina y en el mundo. No podemos pensar una economía sin conectividad, tanto, digamos, a nivel individual para realizar nuestras tareas, para poder educarnos, la salud, estar comunicados con nuestros seres queridos, entretenernos, y desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Un poco Edwin tocó el tema de la importancia de la transformación digital en las empresas y que la posibilidad de estar conectados es lo que permite justamente abrir nuestras empresas y nuestra economía al mundo. En este sentido, hay un aspecto fundamental que América Latina tiene que abordar, que tiene que ver con la productividad. Hoy la productividad en América Latina es muy baja. A mí siempre me gusta tomar la referencia de la comparación que por cada trabajador en Estados Unidos hay 5 que pueden hacer la misma producción en América Latina. Entonces, la eficiencia que es necesaria, la adecuación de los procesos para ser competitivos internacionalmente, viene de la mano justamente de la tecnología y el estar conectados, donde el 5G también tiene un rol fundamental. Así que claramente es algo que hoy no podemos pensar vivir sin la conectividad y todo lo que nos brinda. Muchísimas gracias, Sonia. La misma pregunta le hago a don Eduardo Tude. ¿Qué tanto influye la conectividad en la economía en los países de América Latina según su criterio? Como dije Sonia, la economía hoy está toda conectada. En Brasil, por ejemplo, ahora hay un esfuerzo muy grande del campo del agronegócio para que las personas que trabajan en el campo tengan conectividad y las máquinas también. Entonces, lo que pasa es que en las grandes haciendas que no hay conectividad, ellos están contratando de las operadoras móviles para tener una antena, de modo que los trabajadores que se quedan en el campo puedan se conectar y las máquinas también, porque ellas todas tienen acciones automáticas. Y los trabajadores que manejan las máquinas necesitan estar en contacto para, para si tiene dudas. Entonces, esto es uno de los factores que hace con que la productividad de las haciendas en Brasil están creciendo y hoy tenemos cada vez más una producción mayor y el agronegócio es muy importante para Brasil. Entonces, pienso que esto es un ejemplo muy claro. Tenemos haciendas que están implantando redes privadas, 4G, 5G, hay los drones. Entonces, todo esto en algo que es un negocio que en el pasado no tenía conectividad.
Si miramos los otros negocios, esto es mucho más el proceso de transformación digital y todo. Pero este ejemplo pienso que es muy bueno para se entender el impacto. Muchísimas gracias, don Eduardo. Ya para conclusión, Edwin Estrada, ¿qué tanto influye la conectividad en la economía para los países de Latinoamérica según su criterio? Claro que sí, mire, yo estoy convencido plenamente que cualquier estrategia de desarrollo que no vaya de la mano de la conectividad y del uso de las tecnologías de información y comunicaciones está destinada al fracaso. Yo estoy convencido de que las empresas y las personas, los países que no adopten el uso de las tecnologías, están destinados a ir perdiendo competitividad y en detrimento de las condiciones de vida de los habitantes. Siempre se dice que hay que hablar en positivo, pero en este caso yo lo pongo en negativo. ¿Por qué? Porque es necesario que se reaccione sobre la importancia y se tomen las medidas oportunamente para lograr esta aspiración del uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Porque tal vez para nosotros que estamos en este sector nos resulte muy natural y estamos convencidos de eso, y tal vez nos sorprenda o no podamos creer que hayan personas que al día de hoy no sepan y no estén conscientes de la importancia del uso de las tecnologías de información y comunicaciones, pero en la práctica existen. Aún hay personas que no están conscientes de eso. Y sorprende más que sea después de la pandemia, donde todos nos vimos en diferentes países, en diferentes condiciones, pero todos nos vimos en nuestras casas sin poder salir, y quienes tuvimos la oportunidad de seguir trabajando de alguna manera natural o normal, quienes tuvieron la oportunidad de seguir estudiando fueron las personas que teníamos conectividad. A pesar de eso, al día de hoy hay muchas personas y muchos sectores que no están conscientes de eso. Entonces, con esto quiero decir que, y ya tal vez pasándonos al lado positivo, que la adopción de las tecnologías es esencial para lograr ese desarrollo. Es el catalizador de la economía. Si al día de hoy una empresa quiere seguir aumentando su competitividad, tiene necesariamente que utilizar las tecnologías de información y comunicaciones, sobre todo con el advenimiento de las redes de quinta generación, donde una vez que estén dispuestas vamos a ver una explosión de servicios, y por eso es importante desde ahora ir tomando las decisiones como país para lograr esa universalización del uso de las tecnologías. Y por eso yo reitero que aquí la cereza en el pastel y la acción principal es el apoyo decidido y el convencimiento decidido por parte de los líderes políticos de los países para que las cosas puedan suceder, para ir desnudando o desanudando esos nudos, valga la redundancia, que están limitando el acceso y que atrasan el acceso a las telecomunicaciones por parte de los habitantes de un país. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos presentado cada uno de sus criterios. Creo que todos convergemos en la misma idea de que la conectividad es importantísimo en este siglo XXI. Estar conectados es importante para los países de Latinoamérica. Cambiar alguna parte de la demanda y regulación de los mercados de una manera flexible en cuanto a los marcos regulatorios, dar una seguridad jurídica a los estados, a los inversionistas, a los operadores, obviamente que son los que hacen posible, y compartición de infraestructura para la espera adecuada y correcta del establecimiento de lo que es una tecnología 5G, donde da mucha apertura para muchas acciones a los diferentes estados de Latinoamérica. Creo que es muy importante cada uno de los criterios que nosotros podemos observar y tener dentro de nuestras acciones como ciudadanos, y poder desarrollarlos de la mejor manera en nuestros países. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su participación en el panel denominado Elementos claves para la conectividad del siglo XXI, el cual se desarrolla en el marco del Foro Ministerial Technology Summit 2024 de 5G América. De igual manera, agradecemos al vicepresidente de 5G América, don José Felipe Otero. Hasta pronto.